Muchas bendiciones, aquí estamos de nuevo en Renaciendo Cada Día y hoy le vamos a compartir el tema ¿cómo miras al pecado? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Entonces yo quiero empezar leyéndole Esther, capítulo 1, de versículo del 12 al 16. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, y dice así: Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaba junto a él Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Basti, según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero, enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra los príncipes y contra los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Esta es la historia de más o menos de Esther. Antes de Esther hubo otra reina que se llamaba la reina Basti, y ella era como la esposa del rey Asuero. El problema fue que el rey Asuero como que se emborrachó, hizo su locura ahí y quería como que la reina Basti viniera, pero ella no quiso porque no se iba a poner en esa situación. Entonces el rey se encojonó y como que la mandó a destronar de su puesto, y entonces después buscaron a Esther. Pero yo me quiero enfocar en la parte del 16 que dice: no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos. O sea, realmente uno no es que puede irse a favor de la reina Basti o a favor del rey Asuero, pero lo que uno no puede ir a favor es del pecado. El título es ¿Cómo ves al pecado? El pecado, la palabra pecado significa como cuando una persona se rebela contra lo que dice Dios. Y eso es lo que hizo el diablo al principio, rebelarse con lo que dijo Dios. Y también Adán y Eva, cuando Dios le dijo no comerán del fruto del conocimiento del bien y del mal. Al Adán y Eva pecar y hacer exactamente lo que Dios dijo de no hacer, ellos pecaron ahí. ¿Y qué pasó? Que desde ahí murieron, tanto físicamente, porque así entró la muerte física, y espiritualmente, porque el hombre se alejó de Dios. El pecado es algo malo. El problema es que hoy en día a muchas cosas malas le dicen que son buenas. En esta sociedad, ahora lo bueno le dicen malo, y a lo malo le dicen bueno. El problema es que muchas veces también nosotros tomamos esa perspectiva como distorsionada del pecado, y muchas veces decimos: no, eso no es nada, hacer eso no importa, lo hace todo el mundo. Eso el diablo lo hace para que nosotros nos perdamos y que seamos uno más del montón. Pero si la palabra de Dios dice de no hacer algo, nuestra visión tiene que ser que eso no lo tenemos que hacer. No porque Dios no quiere como quitar nuestra libertad, pues, sino que Él quiere lo mejor de nosotros. Si uno ve, todas las cosas que Dios prohíbe es para nuestro bien. Por ejemplo, emborracharnos. A nosotros que nos conviene no emborracharnos, porque eso daña el cuerpo. Matar a alguien, también eso es malo. Decir mentira también es malo. Tener odio también te hace mal a ti mismo. O sea que el pecado te hace mal. Por eso Dios dice de alejarse del pecado. Y ese versículo de
que habla de algo así es Isaías capítulo 5, versículo 20, que dice: Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz nieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea que muchas veces el peor que tú pecar es tú decir que el pecado está bueno. Hay muchos libros también que dicen que supuestamente el pecado es una virtud y que a pecar es algo bueno, pero ese libro fue escrito exactamente por el diablo. El mismo autor dijo que no fue el que lo escribió, sino que algo como que lo hizo escribir. O sea que nosotros tenemos que tener nuestra perspectiva y nuestra visión espiritual limpia para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. A lo malo rechazarlo y a lo bueno entonces lo aceptamos. Amén, gloria a Dios. Yo le voy a leer Romanos capítulo 1, versículo 30 y 32. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice el 30: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores del males, desobedientes a los padres. Ahora dice el 32: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hace, sino que también se complace con lo que la practican. Gloria a Dios. Aquí el título es ¿cómo mira el pecado? El pecado que es algo natural para todo el mundo. Uno no lo ve como pecado, uno ve una vida cotidiana normalmente. Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo, por eso es bueno leer la palabra de Dios. Nos está diciendo en el 30, murmuradores. ¿Cuántas personas, aquel tiempo, murmuradores? A veces tú metes un tema normal y eso es hablando, aunque tal vez supuestamente esa no está murmurando. Muchas veces, aunque yo lo he hecho en aquel tiempo. Ahora, pero poco a poco, uno va cambiando eso. Porque el Espíritu Santo te va diciendo, no, eso no se hace. Porque la misma palabra de Dios lo dice. Murmuradores, detractores, aborrecedores de males, desobedientes. Eso es lo que es más común. Principalmente desobedecemos a papá, a mamá. Y desobedecemos también la palabra de Dios. Dice, a los padres, dice, aleluya. Dice, y quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que lo practican tales cosas, son dignos de muerte. O sea, muchas personas a veces dice, uno naturalmente dice, antes yo me estoy corrigiendo, dice, el diablo, que Dios lo reprende en nombre de eso. Es una palabra que la persona dice normalmente, aunque niño pequeñito, es una cosa que te viene natural. ¿Por qué? Porque el niño escucha, no sabe, uno crece normalmente diciendo, aunque porque te pique un moquito, lo que sea. Es una palabra, cuando decía otro pecado, es una palabra muy común. Entonces aquí está hablando claramente la palabra de Dios. Dice, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Cuando uno es pequeño y uno dice esa palabra que yo dije ahora, uno la dice ingenuamente, no lo sabe. Pero llega un momento que uno crece y decide ya solo llamar esa cosa fea. Y hay más cosas feas de palabra. Ya a Dios no le gusta, entonces ya tú eres grande y ya tú debes informarte cómo debe saber cómo debe hablar. No debe hablar mal del otro, no debe hacer muchas cosas que son buenas, al final son buenas, porque murmurar a una persona te puede encontrar un problema. Entonces, decir el diablo, adorando al diablo, tú lo que lo estás llamando. Hay personas que lo llaman y el diablo se presenta. Entonces, así como tú llamas a Dios y Él viene, así también el diablo también va. Entonces, el diablo no es una cosa muy buena de
de copiar. Por eso dice, ¿cómo mira el pecado? El diablo era un ángel de luz y se convirtió en un ángel maligno, malvado, que hace todo maldad. Entonces, uno no quiere una persona que sea maldadosa. Uno quiere una persona que sea honrada, que sea seria. Entonces, uno quiere mejorar de vida porque quiere otra gente, y cuando tú ves a otra gente que la tiene, entonces tú lo que tienes que decir, cambiar de tema, o si no, decir, no se hace porque se te quita la bendición de Dios. Cuando murmuramos, cuando criticamos, cuando nos sentimos mejor que el otro. Eso no es así. Entonces dice la palabra de Dios en el 32 dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. O sea, que si usted practica todo ese tipo de cosas, aunque es una mentirita piadosa, pues más piadosa, no existe que usted diga, no, porque fulanito no hace esto, no hace lo otro. Eso no es así, eso no funciona así. El otro fulanito se comporta mal y ese es un juicio de él. Usted se comporta de cierta manera, un juicio suyo. ¿Por qué? Porque ahora estamos y mañana no. Entonces no tenemos que estar mirando el otro. Entonces, ¿cómo mira el pecado? Tú no puedes mirar el pecado que el otro hace, porque entonces no va a haber mejoría en tu vida. Entonces, si estamos mirando que fulanito no te da lo que tú quieres, sucede que tú haces la misma cosa en diferentes modos, justificándote, cosa que no debes justificarte, porque la Biblia lo dice. Todo lo que practiquen el pecado, todo lo que practican el pecado, dice claramente, tienen juicio de Dios, que lo que practican son tales cosas, son dignos de muerte, o sea, que prácticamente, no, pues en estos momentos, tal vez usted habla una mentirita piadosa, usted no se muere de una vez, pero si de repente se muere, usted directamente ya uno caminando, si uno tiene a Dios, ya anda como muerto, anda como zombie. Entonces, si usted anda como zombie en esta vida, imagínate la otra vida, serán peor todavía, más como zombie, porque ahí dice la palabra de Dios que ahí sí hacen daño. Entonces, prácticamente dice, no solo lo hacen, o sea, que ellos saben que lo están haciendo, porque se quieren justificar. No solo hacen, sino que también se complacen. Eso es fuerte, con lo que lo practican. O sea, que cuando usted está hablando la palabra de Dios, si usted se pone a mirar con alguien, usted está hablando la palabra de Dios, no solo el enemigo invisible viene y te trae una gente, sino que viene el enemigo y viene con un tema, no que una llamada, o viene algo que no va, o un pensamiento, o tiene que ir al baño, tiene que ser. O sea, ¿por qué? Porque el enemigo invisible, que es el diablo, lo que quiere es nuestra alma. Y nosotros, la persona de ignorante, miramos el pecado como algo normal, y eso no es normal. Eso no es normal. Así que nosotros, en el nombre de Jesús, fuimos creados en el inicio de Adán y Eva sin pecado. Y aunque somos pecadores, nosotros podemos vencer el mal, porque ya tenemos a Jesucristo con nosotros, porque venció en la cruz. Y además tenemos la palabra de Dios que nos guía. Solo hay que hacer el paso de hacer las cosas correctas, aunque no nos guste. Hay que perdonar. Todo lo que se llama cosa fea, debemos apartarlo de nuestras vidas. Así que yo le invito en el nombre de Jesús que primero miremos nosotros primero nuestro pecado, porque aunque nosotros somos pecadores, y cuando usted mire su pecado, después usted va a tener un panorama, una visión, una mirada, que usted va a decir, pero es verdad, yo hice esto y esto y esto y esto no se debe hacer. Así que yo le invito en el nombre de Jesús a que tenga bendición de Cristo y que usted pueda seguir adelante, porque eso no es de golpe, eso poquito a poco Dios lo va transformando. Bueno, que Dios lo bendiga. Amén. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Esperamos que le haya sido de edificación. Si fue así, no se olvide de darle like y darle a la campanita.